Afortunadamente y gracias a su compañía llegamos ya juntos aquí en 0 horas a esta mitad de semana. Miércoles ya, 18 en este mes de julio del 2012. Me da mucho gusto saludar como siempre a toda la República Mexicana, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Qué le parece si nos vamos con un resumen como siempre? Admiten lavado de dinero. Ante el escándalo suscitado por los vínculos del HSBC con grupos del crimen organizado, el jefe de Departamento de Control del Banco Británico anuncia su renuncia. Reconozco que ha habido algunas áreas significativas de fallas. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo a pesar de los mejores esfuerzos y las mejores intenciones de muchos profesionales de HSBC. Han fallado en las regulaciones y en las expectativas. Exigen publicar ley de víctimas. Legisladores hacen un llamado al secretario de Gobernación y advierten que en caso de no cumplir su resolución, podría incurrir en desacato. El secretario de Gobernación tiene que cumplir la resolución del Congreso. Si no, incurre en desacato. Adiestramiento militar. TVC Noticias viajó hasta el estado de Chihuahua para conocer cómo se entrenan los cadetes del heroico Colegio Militar. Que el cadete aplique todos los conocimientos adquiridos en forma teórica en sus aulas, en sus academias, aquí en el terreno ya. Recorrido internacional. Al menos 2 personas muertas y 19 heridas es el saldo de un tiroteo originado en una fiesta celebrada en un suburbio de Toronto. Esto es inédito en Toronto. He sido policía durante 35 años y este es el peor incidente de violencia armada en mi memoria en cualquier lugar de Canadá. Bueno, pues resulta que después del escandalazo que detonó en la institución bancaria HSBC, esta institución internacional que permitió el ingreso y el manejo de dinero mal habido, dinero incluso de grupos terroristas y de grupos del narcotráfico a nivel internacional, ahora resulta que en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sabía de estas deficiencias. Lo que no ha dicho todavía es cuáles sanciones va a aplicar a HSBC. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o HSBC por sus siglas en inglés, es uno de los bancos más grandes del mundo. Cuenta con el mayor número de acciones a nivel internacional. Tiene su sede en Londres y hoy por hoy está en el ojo del huracán después de que el Senado de Estados Unidos acusara que el banco toleró el lavado de miles de millones de dólares del narco y de otras actividades ilegales. Fue el senador Carl Levin quien reveló el escaso control de la institución financiera sobre transacciones sospechosas, cheques de viajero, recursos y retraso en el cierre de cuentas provenientes de cárteles mexicanos. Los recientes compromisos son bienvenidos. Las disculpas y compromisos son bienvenidos para mejorar, pero la responsabilidad por las conductas pasadas es esencial y es lo que aquí falta. En el reporte, el legislador estadounidense revela que HSBC México transfirió $3,000 millones a la filial de Estados Unidos entre el 2000 y el 2009, y que contaba con casi 50,000 cuentas en las Islas Caimán con $2,100 millones, cantidades que solo podrían provenir de actividades ilícitas. Siento decir que no entendí lo que después se volvió evidente. Con el beneficio de la duda, está muy claro que nosotros no percibimos la dimensión del lavado de dinero y las deficiencias existentes en México. Estas revelaciones valieron la cabeza del jefe de Departamento de Control de HSBC, quien durante una audiencia ante un subcomité del Senado no tuvo otra opción que admitir que contribuyó a operaciones de lavado de dinero procedente de tráfico de drogas. Reconozco que ha habido algunas áreas significativas de fallas. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo a pesar de los mejores esfuerzos y las mejores intenciones de muchos profesionales de HSBC. Han fallado en las regulaciones y en las expectativas. Para comenzar a resarcir los daños, los directivos del banco anunciaron la decisión de cerrar todas las cuentas de los clientes mexicanos que la institución tiene en las Islas Caimán. TVCN, Alexandra Gas.
Bueno, pues pasan los días y parece que los legisladores allá en la Comisión Permanente y el Poder Ejecutivo siguen enfrascados en esta decisión de si debe el Ejecutivo o no publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas. Dicen los del presidente de la República que no la van a publicar porque se van a ir a una controversia constitucional, y los legisladores dicen que se vayan a una controversia, están en su derecho, pero antes lo tienen que publicar, y en eso estamos, y en eso están ellos, y en eso pasan los días. Legisladores del PRI y del PRD aseguran que promoverán un juicio político contra el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, por desacato a la instrucción de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas. Hay una decisión del presidente del Senado ordenando la promulgación de la ley. El secretario de Gobernación, que es el jefe vertical del director general del Diario Oficial de la Federación, tiene que cumplir la resolución del Congreso, si no incurre en desacato. Señalan que las observaciones presidenciales a dicha ley, aprobada en el Congreso hace más de un mes, fueron extemporáneas. Piden que la ley sea promulgada, incluso para que el Ejecutivo Federal interponga una controversia constitucional. Simplemente debe de publicarse, es así de sencillo. Ellos han anunciado la posible decisión que están valorando si promueven una controversia constitucional, están en su derecho, pero por lo pronto es una obligación constitucional publicar esta ley. Acción Nacional reconoció que tanto el Congreso de la Unión como el Gobierno Federal tienen parte de razón, pero apeló a que los legisladores, víctimas y gobierno lleguen a un acuerdo. En principio yo creo que eso no abona al ambiente que debemos generar, que es el que se converse entre las autoridades de diferentes poderes y las personas beneficiadas por esta ley. Y mientras esto ocurría en el Senado de la República, el secretario de Gobernación anunció que esa dependencia instalará esta semana una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y legisladores para abordar el tema. Ya con la base constitucional y una ley general sólida, no va a haber forma de que un estado o un municipio, o la propia federación en un momento dado, digan, esa atención a esa víctima por ese delito no me corresponde a mí. No, eso es importante. Y el Senado de la República tan reconoce que se necesitaba esa base constitucional, que ya la aprobaron. El tema será discutido mañana miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Inclusive la bancada del PRD en la Cámara de Diputados tiene listo un punto de acuerdo para el juicio político contra Poiré, porque contra el titular del Ejecutivo la Constitución mexicana no lo contempla. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y pasan los días y siguen entretenidos en este tema que acabamos de ver. Pero bueno, cambiando de asunto, vamos ahora al Estado de México. Dicen que después del niño ahogado, a tapar el pozo, y es lo que está haciendo el gobernador Erubiel Ávila. Resulta que después de la terrible pesadilla que vivieron estos jovencitos en un retiro religioso allá en Chalco, bueno, pues ahora se les ocurre emitir un protocolo de seguridad para la gente que acostumbra a acampar al aire libre y que están expuestos precisamente a este tipo de ataques. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, presentó el protocolo de seguridad para el turismo de naturaleza, a través del cual se pretende evitar que se repitan hechos como los ocurridos en el bosque del municipio de Chalco. Este protocolo pretende en esta primera instancia poder dar los lineamientos a efecto de que quienes nos visiten al Estado de México, de las mismas regiones del Estado de México, o de otras entidades puedan estar seguros. Con este decreto se crea la Comisión Intersecretarial para el Turismo de Naturaleza, la cual está integrada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Turismo, así como la Procuraduría General de Justicia. El Secretario General de Gobierno estará enviando la misma a las diferentes asociaciones religiosas del Estado de México, a las asociaciones de deportistas, por ejemplo, también asociaciones de Boy Scouts o instituciones académicas para que tengan conocimiento de este protocolo. Se pretende invitar a las organizaciones que cuando realicen sus actividades turísticas recreativas en áreas naturales públicas o privadas de la entidad sean dadas a conocer a la autoridad para poder reforzar su seguridad. Esto dependería del grupo y no hay un mínimo establecido para efecto de autorización.
Se estaría considerando que pudieran autorizarse grupos como de niños scouts o de cualquier número razonable, siempre y cuando no se alterara el orden público ni tampoco se pusiera en riesgo la actividad física de las personas. Gabriel Ochea Cuevas señaló que la Secretaría de Salud brinda apoyo a este protocolo a través de elementos de rescate de montaña, buzos, paramédicos, camiones, ambulancias, entre otros, además de las 4 bases del Servicio de Urgencias Médicas ubicados en 4 municipios del Estado de México. Tatiana Flores, Mega Noticias. Seguramente usted ha escuchado en reiteradas ocasiones a las autoridades pedirle a los ciudadanos que denuncien, que solamente así es como se puede terminar con la impunidad. Sin embargo, esto no es realidad. Le voy a dar a usted un claro ejemplo de cómo alguien se atreve a invertir su tiempo, a perder su tiempo, porque eso fue lo que ocurrió realmente, en ir a presentar su denuncia, y a la hora de la hora dejaron libre al delincuente y pusieron en un papel que el acusador ya lo había dejado ir porque por su propia decisión dijo que así dejaba las cosas cuando no fue cierto. Por la ineficiencia o la colusión de funcionarios del Ministerio Público, hoy un delincuente no está tras las rejas. Esta historia fue denunciada por el arquitecto Eduardo de la Peña, quien vivió en carne propia un peculiar asalto y la posterior omisión de las autoridades. Se da uno cuenta de la corrupción que existe en todas esas dependencias, porque como una dependencia depende de otra dependencia y de otra dependencia, todos están coludidos. El arquitecto detalla que el 25 de septiembre, al salir de un club deportivo, 3 personas le quitaron 2 tarjetas de crédito con artimañas de ladrones de la vieja escuela. La persona de atrás me dice: oiga, está usted sucio de su sudadera. Bajo mi maleta, me quito mi sudadera. Y la persona que está abajo de la banqueta me ofrece unos Kleenex, los cuales yo tomo y me pongo a limpiar mi sudadera. La persona que está en la parte posterior me dice: pero también está sucio del short. Entonces yo suelto mi sudadera de la mano derecha, de la mano izquierda, y me empiezo a limpiar mi short. Ese momento fue aprovechado para sacar la cartera de su sudadera. No pasó ni una hora cuando los delincuentes le quitaron todo su dinero. ¿Cómo es posible que en un lugar aquí como Superama, en 2-3 minutos sacan 2-3 cosas de a 5,000 pesos? Y luego de aquí se fueron a Superama de Axiomatla y hicieron lo mismo, sacaron otros 15-20 mil pesos. El arquitecto presentó la denuncia correspondiente y alertó a sus amigos del club deportivo. Pocos días después, los ladrones intentaron asaltar de la misma manera a un abogado de origen japonés. Él sabe algo de Aikido y detiene a uno de los 3 asaltantes. Nosotros, me mandan llamar, porque yo estaba jugando tenis en ese momento también, y me dicen que si yo identifico a esa persona, y definitivamente lo señalé que él era el que me había asaltado. El detenido fue presentado ante la agencia ubicada en Avenida Toluca. Llego ahí y me recibe el MP Jerónimo Olivares Moreno, que es el agente del Ministerio Público en turno en ese momento, y a su lado estaba Juan Carlos Ramírez Casasola. Esas 2 personas son las que a mí me indican que yo me puedo retirar y que regresen antes de que se haya terminado su turno. Al presunto culpable se le encontraron dólares y se descubrió que tenía antecedentes penales. Su arresto era seguro, pero al regresar horas más tarde, el arquitecto de la Peña se llevó una desagradable sorpresa. Es una cédula de notificación en la cual dice que estas personas son inocentes y que yo me retiré por mi voluntad del MP el día que llevé a detenido al que me asaltó. La sospecha de que los funcionarios del Ministerio Público dejaron ir al asaltante a cambio de algún soborno llevó al arquitecto a denunciar a Jerónimo Olivares Moreno y a Juan Carlos Ramírez Casasola por el presunto delito de prevaricato ante diversas instancias que van desde la Procuraduría Capitalina hasta la Comisión de Derechos Humanos local, sin ninguna respuesta favorable. Y me llegó la semana pasada una cédula de notificación en la cual el MP es completamente inocente de cualquier acto que se le pueda acusar y que la persona que se detuvo y se entregó directamente al MP, pues que no tiene ningún problema porque no se le demostró que él había robado ese instante.
Una víctima del crimen que tuvo que hacer el trabajo de las autoridades para detener a sus agresores sufrió la desilusión de no poder encerrar a un ladrón por una posible colusión entre autoridades. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Y después de todo esto le piden a usted que vaya a denunciar. ¿Quién? ¿Con qué ganas va a denunciar después de ver esto? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Nuestro compañero Lenin Gudiño estuvo allá en Santa Gertrudis, estuvo en territorio de Chihuahua, que es donde capacitan, que es donde adiestran a los cadetes del heroico colegio militar, y él vivió con ellos este tipo de experiencias. En tierras revolucionarias del estado más grande de la República Mexicana, los cadetes del Colegio Militar realizan sus prácticas de guerra para graduarse como tenientes. Que el cadete aplique todos los conocimientos adquiridos en forma teórica en sus aulas, en sus academias, aquí en el terreno ya. Los futuros tenientes practican durante un mes diferentes ejercicios tácticos. Uno de ellos, el lanzamiento a 15 kilómetros de distancia de un proyectil mediante un cañón. Posteriormente, en otro punto, se dan las instrucciones donde debe de ir dirigido el proyectil. Otro ejercicio es la coordinación entre varios agrupamientos para atacar al enemigo. Estas prácticas se llevan a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento, que está dividido en 6 áreas: ingenieros de combate, intendencia, vehículos blindados, artillería, caballería e infantería. Venimos acá ya a realizar lo que vamos a desempeñar un momento a egresar de nuestro plantel. Pues cada uno existe cierta rotación para que todos los cadetes que están próximos a graduarse puedan realizar prácticas como comandante de sección. El área de adiestramiento tiene una extensión de 150,000 hectáreas, equivalente a la superficie del estado de Tlaxcala. Los cadetes se internan entre los matorrales y el desierto ante temperaturas de más de 45 grados centígrados. 656 cadetes reciben el entrenamiento militar de guerra, en donde utilizan vehículos, armamento y proyectiles reales. Lo máximo que pueda haber, sí. Es el orgullo de mis padres y el orgullo que pertenecer al ejército mexicano. Es así como los cadetes del Colegio Heroico Militar se preparan aquí, en el Campo Nacional de Adiestramiento, aquí en Santa Gertrudis, Chihuahua. Pero no solo hombres reciben el adiestramiento, también el personal femenino se encuentra entre los matorrales y el desierto para cumplir su misión encomendada. El adiestramiento aquí es equitativo, son las mismas oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres, y eso depende de la capacidad que desarrolles a lo largo de esta estancia en este heroico plantel. Mañana veremos cómo los cadetes se preparan desde las alturas con los aviones y el armamento de la Fuerza Aérea Mexicana. Con imágenes de Luis Castro, Lenin Gudiño, TVC Noticias. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con la información internacional? Le doy a conocer que allá en Tailandia descubrieron un alijo, un cargamento de más de 500 kilos de marfil procedentes de África. Y por otro lado, en Toronto, la ciudad ha vivido el más severo, el más peligroso de los enfrentamientos entre propios civiles. Resulta que hay 19 heridos y hay por lo menos 2 muertos. Los grupos insurgentes sirios intensificarán los ataques en la capital Damasco, en puntos sensibles de las instalaciones de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de liberar Damasco, según informó el coronel rebelde Qasem Sadedine, portavoz del Ejército Libre Sirio. Son los peores enfrentamientos desde hace 16 meses. Un activista sirio difundió un nuevo video sobre las burlas que rebeldes libios hicieron al cuerpo de Muammar Gaddafi, como una advertencia al presidente sirio Bashar al-Assad. El video fue publicado en la cuenta de Twitter del activista. Alguien debería enviar la grabación al asediado al-Assad, destacó el activista en el video, en referencia al presidente sirio que reprime la rebelión que lucha por derrocarlo. Funcionarios de aduanas de Tailandia decomisaron media tonelada de marfil en el principal aeropuerto de la capital, Bangkok. Los colmillos de elefante fueron descubiertos en cajas etiquetadas como artesanías en un vuelo procedente de Kenia. Al menos 28 mineros fueron rescatados tras quedar atrapados por un incendio en una mina de oro subterránea en el norte de Nueva Zelanda. El alcalde del distrito de Trejilla, John Warrack, donde ocurrió el percance, se dijo absolutamente encantado de que los mineros fueran evacuados. Sin embargo, fue puesta en marcha una investigación sobre cómo pudo ocurrir el incendio y sobre las medidas de seguridad de la mina. Al menos 2 personas murieron y otras 19 resultaron heridas tras un intenso tiroteo en un suburbio de Toronto, en el peor incidente de violencia registrado en la historia de la ciudad. Esto es inédito en Toronto.
He sido policía durante 35 años y este es el peor incidente de violencia armada en mi memoria en cualquier lugar de Canadá. Una gran cantidad de personas inocentes resultaron heridas esta noche. El enfrentamiento empezó en una fiesta de la comunidad en Scarborough, luego de una pelea que comenzó en una concurrida fiesta privada. Fue detenido un agente fronterizo que encabezaba una banda de traficantes que cobró hasta $15,000 a cada indocumentado que cruzaba California por la garita de San Isidro. Se trata del inspector de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Héctor Rodríguez, quien además tenía dos cómplices, Gerardo Rodríguez y Vanessa Moya. La Procuraduría Federal en San Diego calcula que cruzaron por lo menos 37 grupos de indocumentados con un número indefinido de inmigrantes. Al momento de la detención, el trío transportaba a 14 indocumentados en un vehículo tipo van. El rey Juan Carlos de Borbón y el príncipe Felipe de Asturias se bajaron el sueldo 7.1%, tras los anuncios de recorte de gasto y salario anunciados la semana pasada por el gobierno español. De acuerdo con fuentes oficiales, el monarca se recortó 21.000 euros a su sueldo anual, que es de 292.752 euros, mientras el príncipe lo hizo en 10.000 euros de su salario, que es de 140.376 euros. TVCN, Ana Luisa Ruiz. De regreso acá a nuestro país, el siguiente estudio publicado por la Universidad Nacional nos recuerda cómo el núcleo familiar protege finalmente a todos los integrantes de las familias. Las familias conformadas por los padres biológicos generan mayor estabilidad social, arrojó un estudio de la UNAM realizado en 13 países, incluyendo México. Que cuando hay estabilidad, hay problemas. Pero cuando, por distintas razones, no hay estabilidad, los papás se separan, los hijos ya no viven con su papá y mamá biológico, los problemas y el riesgo de problemas se incrementa. Creo que a veces se enfoca tanto la mamá en este caso, que es el que está más al pendiente de la familia, en su trabajo y descuida un poco el estar con los hijos, el checar con quién se juntan los hijos, entonces como que se pierde la comunicación y se pierde la atención. No tienen el apoyo de ambas partes. No se sienten confiables. En el rol de los nuevos modelos familiares, donde persiste la unión libre o se trata de familias formadas con un antecedente familiar anterior, el abuso sexual, la deserción escolar, el estrés y la depresión pueden ser un foco rojo para los hijos. Y los que sus papás se habían separado, divorciado, etcétera, o vivían en otras situaciones con padrastros, madrastras, etcétera, aumentaba al doble la deserción escolar. Cuando las niñas adolescentes vivían con su mamá y un padrastro, subía casi 4 veces los casos de abuso sexual en términos de riesgo. Sin embargo, no toda la población concuerda con esta postura. No es específico de las familias disfuncionales, sino es en general, es un problema social ya, no es exclusivo de las familias disfuncionales. De hecho, el mayor número de incidencias en cuanto a delincuencia y cuestiones de ese tipo se ven en familias que relativamente están acopladas. En el libro Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas, el investigador asegura que no se trata de reivindicar a las familias tradicionales. La familia donde el papá y la mamá se llevan en una relación más de respeto, cooperación, hay igualdad de derechos entre hombre y mujer, o sea, juntos deciden lo que sucede en la familia y cómo educar hijos. Ese tipo de familia es la más estable y la que genera más bienestar. Aunque Fernando Pliego reconoce que para los hijos el ejemplo no está en la casa, las escuelas y los medios de comunicación deben formar una educación con estos valores. La apuesta racional, la apuesta de mayor bienestar es apostarle a que los muchachos tengan herramientas emocionales, intelectuales, para construir mejores noviazgos y mejores relaciones de pareja. El manejo de las emociones, el trabajo en equipo y fomentar la solidaridad son las claves para que los jóvenes logren alcanzar esos modelos de estabilidad que repercutan en mejores sociedades. De que apostarle a la estabilidad de la pareja y a una relación de justicia y de cooperación en la pareja
eso nos redunda en mucho más beneficio como adultos y para los niños. Fernando Pliego presentó los resultados de la investigación en la que se analizaron 351 publicaciones de 13 países democráticos, como son Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de América, Holanda, Japón, México, Noruega, Perú y Reino Unido. Para TVCN, Alexandra Gas. Y hablando de la familia, allá en el estado de Jalisco, este 2012 va a ser el año con más divorcios, marca récord de divorcios en Jalisco. La causa principal, los problemas económicos. En incremento los divorcios en Guadalajara. El Instituto Municipal de la Mujer ha recibido mayor número de solicitudes de asesoría sobre divorcio en comparación con el año pasado. A la fecha ya suman 250. Sí se incrementó en comparación con el año pasado. Recuerden que ahorita vamos a mitad de año y ya tenemos un incremento porcentual como de un 10 o 12%. Las causas son diversas, entre estas se atribuyen a la falta de recursos económicos en el hogar que origina problemas entre las parejas. Lo que va del año, 170 mujeres se canalizaron a asesoría psicológica en el Instituto Municipal de la Mujer, luego de detectarse que fueron violentadas por su pareja. En Jalisco se estima que el 30% de las mujeres padecen algún tipo de violencia. Las colonias detectadas como conflictivas y donde gran número de mujeres son violentadas, según el Instituto Municipal de la Mujer en Guadalajara, son Santa Cecilia y El Fresno. Por cierto que dijo que aunque no hay mucho que celebrar, por motivo del 10º aniversario del Instituto Municipal de la Mujer, del 23 al 27 de julio se llevará a cabo la semana dedicada a la mujer, en la que se tendrá todo un ciclo de conferencias informativas. Claudia Trigo González, Central Noticias. Es así como en este inicio de miércoles concluimos con 0 horas, pero claro, su amigo Enrique Muñoz, a nombre de todo el staff de nuestro programa, lo invita para que nos acompañe mañana para empezar juntos el día jueves. Muchas gracias, pásela usted bien.